Pues muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que hayáis llevado un buen puente de mayo y espero que se me escuche también, que no haya problemas de sonido como el otro día. Y nada, agradecerle el seguimiento del canal que ha seguido aumentando a pesar de que yo no he hecho ningún directo ni no he podido hacer nada, aparte de comentar la carrera de Indy con Charlie el domingo, pero bueno, eso fue en su canal. Y nada, ya digo, agradeceros el seguimiento. Somos 510 ya en el canal de Twitch y la verdad es que no me esperaba llegar a semejante cifra. En otro orden de cosas, pues deciros que sí, efectivamente es verdad que creo que fue ayer cuando publiqué el tweet en el que decía que no iba a poder hacer el directo, pero al final, bueno, por cambios de laborales de última hora, pues sí he podido escaparme y aquí estamos. Muy buenas tardes, Zapa, y buenas tardes también a todos. Perplejo, buenas tardes. Eh, Cherra, buenas tardes y bienvenido al canal. Veo que es la primera vez que escribe por, por el chat, pues bienvenido. Buenas tardes, tienes que probar lo del Sonar. Sí, es verdad que recordaba que me lo dijiste el otro día. Lo que pasa es que como he estado fuera de casa todo este tiempo, pues luego te tomo el consejo y probaré a ver cómo funciona, a ver cómo funciona eso. Como sabéis, el otro día se me cortó súbitamente, me quedé sin conexión a internet y bueno, se cortó la transmisión y nos quedamos con el McLaren GTR, si recordáis. Estuvimos hablando ya de más o menos, yo creo que lo primordial, ¿no? Para comprender un poco qué era el McLaren F1, de dónde venía, la idea de Gordon Murray para crearlo, el apoyo de Ron Dennis, de Peter Stevens, que fue quien vistió realmente al coche y quien diseñó esa carrocería tan bonita. Y nada, pues de nuevo, y de, un segundito, de nuevo y hombre, pues como yo tengo luego muchos fallos en los datos que voy dando y demás, pues me he traído al señor Charlie, bueno, Carlos Barazal. Charlie, muy buenas tardes. Vale, Eh, a ver ahora, a ver, a ver si ahora se hola, hola, escucha. hola, pajarito sin cola, hola, perrito feo. Ahora, Vamos ahora, ya. bueno, Que bueno, cuando he menos dicho mal. perrito feo, cuando he llamado como mis perris, perrito feos. A ti también te espero mañana, dice. Bueno, sí, eso, mañana tenemos cita. Bueno, pues ya que veo que sí, por fin se ha solucionado el sonido. No sé si se escucha muy alto, muy bajo. Ahora ya me decís si a mí se me escucha bajo, si a Charlie se le escucha alto o bajo o regular. Bueno, como Pero tenías ahí el búmetro, lo ves. sí, más o menos estoy viendo que estamos bastante parecidos. Quizá Ya está. te tengo que corregir un poco a ti y ya está. Bah, Vale, bueno, pues un poco alto a Charlie, vale, de acuerdo, sí, guiño. estaba viendo que estaba un chispito alto, pero bueno, ya... Espera, mira. Ya está. Apañado. Bueno, pues Pues está la silla para andar haciendo gilipolleces, ¿sabes? En una de estas se me queda abajo y adiós. te nos va a perder luego abajo y no se te va a ver. Bueno, Ay, qué pena. pues sin Qué más, ya pena. sin más dilación, que ya por fin parece que funciona el sonido. Yo no escucho eco, ya escucháis a Charlie, así que vamos a pasar ya. Y voy a empezar ya directamente porque, bueno, me imagino que la mayoría de los que estáis aquí ahora mismo en el directo ya visteis el directo anterior. Y si no, bueno, pues como resumen, deciros que la primera parte que hicimos fue una presentación de lo que fue el coche de calle, en realidad el proyecto que Gordon Murray quería llevar a cabo, es decir, el McLaren F1, el supercoche definitivo, el que no iba a ser superado por ninguno, etcétera, etcétera. Y la consecuencia fue pues que, como bien explicó Charlie el otro día, los pilotos de GT, el campeonato del BPR, etcétera, pues se fijaron en este coche y le vieron muchísimas posibilidades al coche, aunque Gordon Murray en principio no tenía intención ninguna de hacer un coche de carrera, pero los ingenieros pues son así, ¿no? Tú les pinchas, les presentas un reto y el ingeniero pues dice,
pues mira, ahora lo voy a hacer, porque ya me han Recordemos picado. aquí, recordemos aquí una cosa, Jero, que en su categoría sus rivales eran los 911, que siempre han sido competitivos toda la vida, Siempre. el Venturi 400, que no iba nada mal, y el F40 Sí, de señor. Ferrari. O sea que, en fin, Eran no, rivales de postín. no estaba mal la cosa, ¿eh? Ujú. Así que, pero bueno, detrás de ese McLaren, como ya dijimos, había un motor BMW de 12 cilindros que era una maravilla. Que de hecho, recordamos también, creo que llegamos a explicarlo, pero bueno, lo explico otra vez de nuevo. Ese motor BMW de 12 cilindros hubo que descafeinarlo, hubo que ponerle una brida de admisión porque daba más potencia de la permitida por el campeonato. Se quedó, digamos, 607 caballos. sí, alrededor de unos 600 más o menos. Depende de De cómo los cada midas. unidad, ¿no? Entiendo que luego cada unidad varía un poquito, ¿no? Efectivamente, Por muy hay iguales que sean. Eh, normalmente los motores suele haber, por mucho control que tenga a la hora de fabricar, puedes tener en torno al 2-3% de diferencia en Que prestaciones ya es mucho, ¿eh? 12, entre... 15 caballos en 600 es mucho, ¿eh? Sí, 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 puede llegar a darse el caso de motores de competición que han llegado a tener, dependiendo... eh, la fabricación es exactamente la misma, el mecanizado es siempre el mismo y todo es igual, pero por lo que sea, la cámara de combustión de uno es más estanca La que la del cámara de otro. combustión, has dicho. La cámara de combustión. Nada, nada. Es una broma. Ya, ya, sí, sé por dónde Ya vas, sabes sé por por dónde dónde vas. voy. Ah, La cámara, bueno, lo que he dicho, se diseñan todos iguales, pero es verdad que a veces la diferencia estriba en que tanto el bloque como la culata son de fundición. La fundición, tanto en metales, bueno, básicamente con metales, cuando se trabaja con metales, sea acero o sea aluminio en este caso, los moldes se hacen habitualmente en arena. Esos moldes tienen la forma exacta, ¿no? Para que cuando tú viertas el aluminio, pues se quede con la forma exacta y ocupe el volumen que tú quieres determinar. Pero ¿qué ocurre? Que los moldes en arena, aunque llevan una capa de cera para mantenerla unida y apelmazada esa arena para que no se mueva y no malogre el diseño, al final termina generando ciertas oquedades y ciertos espacios muy pequeños, muy chiquititos, pero hace que haya diferencias entre una pieza u otra. vamos, a mí Habiéndose que me den el primer motor, ¿no? Que saquen de ahí. Luego ya el resto que se lo queden los demás. ya el resto que vaya. Entonces, esa forma de fabricar es la que marca quizá un poquito esa diferencia. Por ejemplo, con un pistón nunca va a pasar, porque los pistones se hacen forjados. Forjado no significa el señor con el martillo en lo alto del yunque pegando martillazos, no. Estamos hablando de otro tipo de forja. Estamos hablando de un proceso mecánico. Hoy, Sí, sí. Jero, precisamente, cuando empezó el automóvil ya a finales del siglo Sí. XIX, ¿cómo hacían los motores? Se hacía exactamente igual, el moldeo en arena y lo Ah, que se hacía son... igual. Sí, sí, Lo el lo único que proceso. era sería hierro ahí a saco, hierro Sí, fundido. lo Vale, único, vale, vale, vale. efectivamente, lo único que ocurre que, claro, las fundiciones de hierro pues eran de peor calidad. De hecho, esos motores sí daban bastantes más diferencias entre uno y otro, porque no había un control químico de la composición, no había el control que hay hoy día. Entonces era muy fácil que Vale, vale. una fundición de hierro se considera a partir del 2% de carbono. Había motores que llevaban un 2,1, había motores que llevaban hasta un 2,3 y un 2,4. Eso son Y diferencias brutales. entiendo que sería igual para en siglos anteriores los cañones y Sí, todos estos, lo mismo, era igual. los cañones había que hacerlos por fundición. De hecho, si no recuerdo mal, se hacía, eso ya me pone un poquito en duda, pero creo recordar que se hacían en medias estampas y luego Sí, ya se, medio y medio, sí, 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 y sí. luego ya se Medio y fundían, medio. se juntaban a Eso base sí. de forja y a base de... Y la Ahí Zapa sí, lo dice. Heredaron las técnicas de los cañones. efectivamente, pues en el tema de, por ejemplo, los pistones de los antiguos motores, de aquellos motores de entonces, ya se utilizaban esas prensas y esas medias estampas. Lo que pasa es que no tenían la potencia que tienen hoy día. Hoy día se utilizan prensas hidráulicas con una potencia brutal y te hacen 200 pistones en una tirada. O Ujú. te hacen, bueno, en este caso bielas, ¿no?
pistones no. El pistón se Es sigue que, haciendo en fundición. Lo claro, único... es que es curioso que estaba yo ahora pensando, digo, joder, mira que has mirado cómo eran los motores y tal, pero nunca me había parado Ujú. a buscar ni me he encontrado cómo se hacían. Y he dicho, coño, a ver si, obviamente no era martillazos, claro, No, no, no. Los pero, motores pero, claro, cuando, cuando ya ya me han venido llegó... los cañones y he dicho, vale, vale, por ahí tienen que ir los tiros. Pero era por si era esa misma técnica de la arena o sabía, o había Mira, algo además más. Zappa ha apuntado muy bien el señor Wilkinson. El Ese señor Wilkinson, realmente a exacto. Wilkinson en la Revolución Industrial le debemos varias cosas, entre ellas que por fin James Watt pudo hacer la máquina de vapor que él quería hacer gracias al proceso de fabricación del acero que inventó el señor Wilkinson. Que no sé si su pariente fue el que puso lo de las máquinas de afeitar o ya, ya no tengo ya no tengo ni idea, ahí ya me pierdo, pero ya digo, en el tema del motor BMW, que nos estamos ya yendo por la rama, en el tema del motor BMW de este coche, pues sí, efectivamente hubo que caparlo. A unos 600 caballos, pero el coche también sufrió otros cambios. Es verdad que no hubo que cambiar a ver, grandes cambios no se hicieron. Por ejemplo, la carrocería se mantuvo. El chasis era el mismo, solo se le colocaron barras de Lo que refuerzo. pasa que ya explicamos, o explicaste tú Sí, básicamente, que hubo que hacerle algunos cambios por el tema de las tomas de aire, porque el coche quilicua. estaba pensado para una especie de efecto suelo con unos ventiladores que se le prohibieron. Claro, Vale. totalmente. Sabemos que la aerodinámica activa en competición estaba ya en aquello entonces, en el año 95, estaba prohibida. Hubo que colocar una ala fija, bueno, ala fija regulable. Cuando se habla de ala fija, normalmente este tipo de vehículos, incluso hoy día en los GTs modernos, tienen alrededor, si no recuerdo mal, son 3 4 posiciones diferentes. Con un ángulo de ataque máximo en torno a los 21 o 23 grados y un ángulo de ataque mínimo muy cerca de cero. Aproximadamente en 1 grado, 2 grados, como mucho. Incluso, ya digo, es más, he llegado a ver algunos diseños con ángulos de ataque negativos para generar no para generar sustentación, sino para reducir tanto el drag que al final es un estabilizador, no estás usando carga aerodinámica ninguna. Y el Claro. coche, en cuanto el piloto se equivoque lo más mínimo, se va fuera, vamos, eso por descontado. Y también comentamos que cómo surgió el tema de que el coche pasara a competición, que fue culpa de... A ver, hay varias teorías, pero la principal es el señor Ray Belm, que ya explicamos, Sí, sí. que se juntó en unos años con Gordon Spice, crearon Spice corriendo en resistencia y fueron campeones del mundo en C2, entre otras cosas con Fermín Vélez. Y pareja también hará alguna carrera con ellos. Y le dijo a Ron Dennis, oye, yo es que quiero un coche como este, pero para correr. Y le dijo a Ron Dennis, uff, quita, quita, que sí, joder, ¿qué tal? Y ya Ron Dennis dijo, bueno, espérate, a ver si le vamos a sacar jugo a esto. Y le dijo, venga, si encuentras 3 compradores más, vamos para adelante. Y no solo encontró 3, encontró alguno más. Con lo cual, Ron Dennis, pues claro, es lo que tiene cuando le pones precio a las cosas. Alguien te lo puede pagar y Cor- tuvo que pagarlo. corrígeme si me equivoco, Charlie, fueron 9, ¿no? Los fabricados al principio, ¿no? Y la gran paradoja es lo que ocurrió con el primero, con el prototipo primero, que es luego lo vamos contando. Pues el tema, como digo, bueno, primero de todo, una vez que ya Gordon Murray fue convencido para llevar el tema del GTR y preparar una versión de competición, lo primero que hicieron fue tirar de un chasis, el número 19 creo que era, en denominación interna en McLaren, el De cual Fórmula Uno. sí, no había llegado o sea, era un chasis desnudo totalmente que lo tenían pues simplemente para otro tipo de pruebas, pues decidieron utilizar ese chasis, reforzarlo y fabricar a partir de ahí ya empezar a calcular y a fabricar para el primer GTR. El tema, como dije, por resumir un poquito, hubo que cambiar efectivamente tomas de refrigeración, tanto para frenos como la toma de admisión del motor también. Aparte de lo de la brida, hubo que cambiar la toma de admisión superior, la del techo, porque como explicó Charlie también en el anterior episodio, el problema de este coche es que la aireación, no sé los cálculos exactamente o qué fue lo que sucedió, las áreas de entrada de esas tomas de aireación, sobre todo para lo que era la ventilación del habitáculo, resultaba insuficiente. Sí, Era... comentamos que Murray tenía para
por si queréis una versión evolucionada, tenía pensadas varias modificaciones. Una de ellas dice que es que no le dieron no pensaron en eso. No le dieron el calibre suficiente a los tubos y aparte, pues por la forma en que estaban, pues no ayudaba a que el aire entrara y aquello era un puñetero infierno para los usuarios que lo habían comprado para calle. El coche Claro, tenía dos problemas, lo dijimos aquí. sí, El de la ventilación, que era terrorífico, y el del embrague. El embrague duraba, según el usuario, entre 3.000 si eras muy pisapedales o 9.000 si eras un poco más experto. Y fijaos, 9.000 kilómetros, en el mejor de los casos. sí, estábamos... Ojo, había que ir, no es que se rompiera el embrague, había que ir a ajustarlo y el problema era que había que sacar el motor. Ese Una, motor que una alegría. estaba, claro, que lo comentamos, que estaba en el vano motor todo protegido con pan de oro Sí, con foil para el de tema oro. de calores y tal. O sea que, por lo que comentaste de la fibra, que la fibra y el calor, pues no. No, no se llevan nada bien. Y el problema aquí es que, efectivamente, como dice Charlie, se me olvidó comentar que el tema de tener que sacar el motor, la caja de cambios, por un tema de peso, estaba colocada de manera transversal al final del coche. Es decir, si tú, es más, hay fotografías del McLaren desde atrás y desde abajo, desde su difusor, en la cual se ve la caja de cambios. Y Entonces, claro, gracias a Dios que la montaron así, y luego explicamos por qué. y el tema es que para acceder a ese embrague, para poder ajustarlo, como has dicho antes, efectivamente había que sacar el motor entero. Y además había que tener cuidado porque el foil es una capa de oro, en este caso una lámina muy fina. Estamos hablando de no más de 1 milímetro. Y cualquier rayadura, cualquier Adiós. golpecito se te ha ido y hay que quitarlo y volver a ponerlo. Entonces era una operación bastante delicada. Y imaginad, en el mejor de los casos, como ha dicho, 9.000 kilómetros. O sea, En el mejor de los en el casos. mejor de los casos, muy Había que poquito. ajustarlo, había que el tensor, Hmm. y la única manera era así. O sea que tela. Estoy viendo por aquí por el chat que está bastante animada la cosa. Warrior, buenas. Fuente del Cierzo también está por aquí. Veo que compartimos, veo que Sí, compartimos seguidores. Y saludos de Bruno, Mario y Luis. Pues muy buenas y bienvenidos. El tema, como digo, bueno, pues eso, los pequeños ajustes que hubo que hacerle al GTR con respecto a la versión de calle. Endurecimiento también de esas suspensiones. Recordar que el coche de calle tenía unas suspensiones que en extensión eran relativamente blandas. Voy a decir relativamente porque en realidad estamos hablando de un supercoche. Al final, hablar de suspensión blanda en un coche con 630, 640 caballos, un coche que pretende ser mmm, un vehículo el cual pueda usar en la calle, pero que si lo metes en circuito no desmerezca mucho, la realidad es que las suspensiones no pueden ser blandas como se entiende en la calle que es una suspensión blanda. Pero doy fe sí, con mi AMG. Doy fe, doy fe. pero sí, se pueden considerar para competición, eran blandas, era un coche que balanceaba y cabeceaba bastante, sobre todo el control del balanceo del McLaren era un tema también del que muchos probadores además hablan y se sorprendían en cierto modo. No sé si llegamos a comentar, Jero, que la versión de competición era 90 kilos más ligera. Estuvimos hablando del aligeramiento, pero creo que ya o se me cortó o Pues estábamos a punto. 90 kilos y además Murray decidió estrechar un poquito el eje delantero y hacer un poquito más ancho el trasero, Sí, algo ¿vale? habitual en competición, muy, Exacto, muy normal, sobre todo exactamente. en un tracción trasera, teniendo en cuenta que era un todo atrás. Entonces, Exacto. Ahora comentamos cosas sobre eso. Y las ruedas y por tanto los frenos aprovecho para hacerlos un poquito más grandes también. ujú, Darle un poco más de capacidad de frenada que siempre viene bien. sobre todo teniendo en cuenta con los bichos con los que se tenía que enfrentar. Sí, sí. Esto todo empezó en el 95, sí, porque esto fue en el 94, fue Charlie cuando empezaron a hacerle los pedidos y demás, si no Sí, recuerdo mal, la competición empezó en el en el 95. 95. Los 9 que había en el BPR GT. Bien, y ahora os pongo aquí una imagen porque el hito, sí, es probablemente el hito más grande conseguido por este coche.
Y quizá por ningún GT, no lo sé realmente, por lo menos Sí. en la era moderna de Le Mira, Mans, ¿no? mientras Vamos. lo busco, te voy a contar lo que decía Yannick Dalmas, Ujú. la primera impresión con el coche. Dice, me pareció bastante pesado, para empezar. La precisión de la caja de cambios dejaba mucho que desear, Sí, bueno, eso era muy normal. con lo cual la primera impresión fue de decepción. Pero por otro lado me sorprendió gratamente el motor que tenía un gran par y un sonido excepcional. El... Estaba Murray, ¿vale? Él estuvo probando, fue el que primero prácticamente se subió al coche Ujú. y llegó Murray y le ofreció un contrato tanto a él como a Gigi Leto, Jirki Jarvi Leto, piloto de Fórmula 1, que era su compañero de equipo además en el DTM en ese momento, y al piloto japonés Masanori Sekilla, que traía un patrocinador, que eran unas clínicas de estas de cuando no Eh, se te levanta la pichurrina. Eso es, que lo estáis viendo aquí, el coche, que os lo tengo puesto en el vehículo que consiguió el hito más grande que ha conseguido este coche en competición, Exacto. que es ganar las 24 horas de Le Mans en la categoría, o sea, en la victoria absoluta de las 24 horas de Le Claro, Mans, aunque si corrígeme si me equivoco, en la categoría no estaban los prototipos y luego estaba este coche, ¿no? exacto. Los Sí, GTs. ahora contamos un poco. De los 9 coches que había, Ujú. llegaron a Le Mans 6, 5 y el primer prototipo. Ese primer prototipo era el coche negro que estamos hablando de Dalmas, de Leto y de Sequilla. Ujú. Dalmas dice que contaba que él cuando se baja de esa sesión le dice a Gordon Murray, pues mira, esto y esto. Y ya en la segunda prueba, Murray le había ajustado el coche a lo que él había pedido, con lo cual dijo, bueno, pues Ya igual parece tal. que... No le tenía mucha fe al piloto japonés, es Ujú. verdad, pero bueno, oye, estaba ahí la cosa. Mira, hay un dato de estas casualidades que se dan en la vida. En el año 91, recordemos que en Le Mans ganó el Mazda, el 787B. Vale. Efectivamente. El Mazda en El único entrenamientos, motor rotativo exacto, que ha ganado Le Mans. exacto. El Mazda en entrenamientos se quedó a 12 segundos, un poquito más de 12 segundos, del Mercedes C11, que fue el que hizo la pole, y a 11,5, 11,6 del XJR14 de Jaguar. Vale. El McLaren F1 GTR, por cierto, fue, ahí la posición, creo que fue séptimo o octavo, bueno, da igual. El Mazda, ¿no? El Mazda, sí. Sí. El McLaren se clasificó, perdóname, pues lo tenía por aquí, y siempre pasa igual. ¿Dónde estás? Sí. Cuando quieras buscar el Cualificación. dato, se esconde. Hombre, bueno, se quedó a 11 segundos de la pole, prácticamente a lo que se había quedado el McLaren, perdón, el Mazda. O sea que a una vuelta no tenían opción. ¿Qué pasó? Pues básicamente dos cosas. Una, que el, llovió bastante y eso le dio una ventaja enorme, ¿vale? Sobre todo esa es la clave. Y que el prototipo de Courage, el Porsche, el Courage C34 de Wolek, Elari y Andretti, Andretti tuvo un doblando a otro Porsche en las curvas Porsche, fue un todo Porsche, le echó fuera. No le debió ver, le dio fuera, rompió el alerón trasero, pues entre que llegas a boxes y tal, perdió varias vueltas y a pesar de una tremendísima remontada, se quedó a una vuelta del McLaren. Lo que pasa que en McLaren el resto fueron cayendo principalmente por el talón de Aquiles que tenía el coche, que era la caja de cambios. De todas maneras, para que te hagas una idea, y de estas cosas que no te explicas, muy poquitos equipos hicieron test de 24 horas. Después de la segunda prueba de Dalmas y demás, valga la redundancia, McLaren se fue a hizo 2 pruebas de 24 horas. Y ahí detectaron algo, pero que no podían hacer nada, que era lo de la caja de cambios. Eso fue sempiterno, además, en Pero este claro, coche. ¿quién lo detecta? El equipo oficial. Entre comillas, sí, claro. Claro, el prototipo.
claro. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues que tuvieron que, eh, sobre todo Dalmas, se pasaba que en cada parada, dale aceite, casi aceite sólido, a una toma de la caja, como un tornillo, y toda la carrera, en cada parada, le echaban ahí un pegote pues casi de vaselina industrial, de aceite, Sí, vamos. o sería, a lo mejor sería jabón de litio o algo parecido. Si tiene que ser grasa, normalmente. Y gracias a eso no rompieron. Porque Así que, me imagino que con las temperaturas que se Jero, desarrollaban. sí, perdóname que tengo una llamada, Sí, perdóname. sí. Pues mientras Charlie está con la llamada, voy a mirar, porque estaba por aquí Zapa, ¿no? Que preguntaba si llegará alguna vez la impresión en 3D, estilo los motores de los cohetes. Supongo que en F1 ya lo hacen mucho, sí. Sobre todo en cuanto a aerodinámica. El tema está en que hay ciertas piezas metálicas que por sinterización se pueden hacer sin ningún problema. Pero hay otras que tienen una responsabilidad mecánica tan grande que se necesita hacerlas forjadas. Eh, Caso de los discos de freno, por ejemplo, caso de los pistones que he hablado antes, de los pistones, perdón, no, estoy siempre con los pistones, de las bielas, perdón, y de otras piezas de gran responsabilidad mecánica. Pero sí hay otras muchas piezas que se pueden hacer. Un pistón se puede hacer por sinterización, un- todo lo que se pueda sustituir, si puede sustituir, o son pequeñas piezas que puede sustituir a la fundición, la sinterización es más rápida, es más exacta. Lo único que la capacidad mecánica de esa pieza no es lo suficientemente alta y si necesitas luego que esa pieza tenga que ser fuerte, eh, tienes que recurrir a otros métodos más tradicionales en ese caso. Pero vamos, en F1 sobre todo en piezas aerodinámicas. De hecho, fijaos bien en los entrenamientos libres como hay veces que los coches te enseñan a veces pequeños splitters, pequeños aleroncitos o flaps, los cuales tienen un color muy diferente al resto de piezas. En vez de ser en fibra de carbono, parecen como un gris claro o otro material, ¿no? Normalmente o habitualmente, yo diría que en más del 85-90% de los casos son piezas hechas con diseño 3D, con impresión 3D, casi seguro. Bueno, Charlie, no sé si está ya con Sí, nosotros. estoy. Vale, vale. Es que estaba respondiendo una pregunta del chat. Sí, he visto. Pues el caso es que, como bien ha dicho Charlie antes, los McLaren, de hecho, se presentaron primero y segundo, ¿no? A la parte final ya de la carrera, si no recuerdo mal. Lo que pasa que el otro McLaren, el azul que está detrás de este, eh, No que no, veo, espera, no estoy viendo la imagen. ¿El azul o el amarillo de o el azul o Harrods? el amarillo, ya no recuerdo. Sí, es que en esta foto que Verde, tengo, verde, verde y amarillo de Harrods. sí, Vale. Ese coche le pasó que precisamente ese problema del cilindro esclavo del embrague, ¿se puede decir? Vale, ese ah, parece que era el problema. sí, cilindro esclavo, a lo mejor se refiere a la maza de empuje, no lo sé, no, ahora mismo no caigo, pero Vale, luego, pues para evitar problemas, porque el coche se les quedó, solo usaban la quinta y la sexta, ujú, no bajaban de ahí. Y efectivamente, la remontada del Courage Porsche les quitó la segunda plaza muy al final. Pero claro, es que tampoco podían competitivamente hacerle frente al ir solo con la quinta y la sexta. no, sí, Claro, era imposible. Es más, dudo que, como has dicho antes, si la pista se hubiera secado mucho más, imaginemos que si ese Courage Porsche llega a tener más pistas secas más tiempo, no, venía como un avión. O pues sea, posiblemente esta gente, Yannick Dalmas y etcétera, no ganan esa carrera. está el Easy famoso de si la carrera hubiera durado, ya, pero Sí, es que duró, sí, duró la carrera 24 dura horas, lo es que lo que tiene. empieza Claro, dura lo que dura, como siempre, como todo. Claro, empieza a las 3 de la tarde del sábado y ya se sabe. exactamente, no, no hay escapatoria. El coche lo que pasa es que sí que era tenía una cosa un poco delicada, que es lo que has dicho antes, que como era un todo atrás Mm, y ese motor V12 y demás,
más la caja de cambios muy, muy descolgada. Sí. En Había que posición tener mucho transversal, además. cuidado, Sí. claro, mucho cuidado en las frenadas en apoyo, Mm. porque la trasera inmediatamente te decía, allá voy. Y digo, bueno, dicen los pilotos que era un esfuerzo de concentración superior a cualquier otro coche. De Pero hecho, vamos, de las 5 primeras posiciones coparon las 4. O sea, sí, sí, sí. estuvieron 4. Primero, tercero, cuarto y quinto, ¿eh? Se dice pronto. De hecho fue tenía pros y contras bastante acusados, ¿no? Porque también tenía buenos pros. Aerodinámicamente era un coche bastante bueno. Y sobre todo era un coche en aceleración, con ese par que tenía tan bueno, realmente era un coche bastante dosificable en aceleración para Mm. los pilotos. Pero claro, luego en la frenada las cosas se tornaron un poquito más difíciles. Y mira que endurecieron la suspensión, mira que le colocaron barras estabilizadoras más gruesas y todo, y que normalmente eso ayuda a que no haya tanto hundimiento, ¿no?, de la delantera en frenada, pero a pesar de eso sí, es verdad que era un coche delicado. Pero bueno, consiguió el hito, que era ganar las 24 horas de Le Mans en el año 95 en categoría absoluta, o sea, bueno, la victoria absoluta de las 24 horas de Le Mans, y eso ya no se lo quita a nadie, eso ya, eso ya es No, suyo para y siempre. además es, y creo que no me equivoco, la última victoria de un coche derivado de calle que vence en Le Mans. Sí, de hecho, este tema de los hypercars que hemos estado hablando ahora, que supuestamente la FIA lo que quería era retomar un poco este espíritu, ¿no?, de un supercoche de calle, llevarlo a competición con 4 ajustes y correr. Sin embargo, los hypercars siguen siendo unas máquinas tremendamente complejas que en nada tienen que ver Veremos si el con un que coche. gana los hace para la calle. Al final, sí, claro, es que es una pena, pero es así, es así. Es muy Deberíamos de difícil. tener ya coches en calle pero bueno, ya sabes lo que pasó con el Ford GT. Sí. Más trampa que la del Ford GT, poco. No, no, es así. Y claro, y eso a la vez, ¿qué te trae? Pues que dice Porsche, pues muy bien. Pues mi coche lo hago con el motor central y a pastar. Claro. Claro, normal. Y ya pues perdemos todas las esencias y todo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La historia del automóvil, del Exactamente. automovilismo deportivo. El tema, bueno, pues aquí veis la foto del momento en el que el coche, el, como ha dicho Charlie antes, me ha gustado, el oficial, Sí, sí, pues es que era el entra, prototipo. claro, O sea, entra el por... que termina ganando es el Es el prototipo. prototipo, que tiene narices también la cosa, es curioso. Y bueno, pues termina ganando las 24 horas del Man y gana también los campeonatos BPR del Exacto. 95 y del 96, porque es un coche que la verdad es que una vez que los pilotos supieron entenderlo, era un coche muy competitivo, muy competitivo. Pero a lo largo de ese camino, bueno, aquí os enseño una foto de un interior de un GTR, como veis, muy diferente al interior del McLaren de calle. Lo primero, como siempre ocurre con todo vehículo de competición, se despoja de todo lo que se considera superfluo. En este caso, pues los dos asientos laterales directamente fuera. La consola delantera se sustituye por una pantalla LCD, donde el piloto tenía la información de las principales informaciones que se le suele dar a un piloto, las revoluciones por minuto a las que está rodando y la velocidad que lleva el coche. Y luego veis toda esa consola delantera a la derecha con los controles de diferentes elementos del vehículo, desde las bombas de gasolina, desde la electricidad del coche, electrónica y demás historias. Lo que estáis viendo en primer plano a la izquierda abajo, esta zona de aquí, es todo lo que es el control electrónico del vehículo, lo que podríamos denominar la EQ, ¿no?, del vehículo. Y, y por lo demás, bueno, pues ya veis, un interior, pues como todos los coches de competición, muy espartano y esas barras esos refuerzos, ¿no?, que se le colocan al chasis, pues aunque ya era un chasis de fibra de carbono bastante rígido, pero bueno, para la calle no necesita esas rigideces que sí necesita en competición y por lo tanto hubo que reforzarlo.
Yo no sé lo que valdría el GTR, pero tenía que ser una verdadera maravilla, aberración o llámalo como quieras, de dinero. Y el tema es que, bueno, pues McLaren sigue compitiendo con su GTR y llega el año 97. Ferrari ya había presentado el F50, un coche bastante más competitivo que el F40. Porsche también había mejorado sus 911. La competencia realmente ya se estaba poniendo las pilas. Las normas también habían cambiado un poco. Y bueno, pues McLaren tiene que introducir en competición los long tail o el McLaren GTR, el long tail o cola larga, vamos, en el argot. Y lo hizo para adaptarse a la normativa nueva, y lo hizo también por un tema aerodinámico, para conseguir mayor carga aerodinámica, es decir, poder colocar un difusor mayor y poder tratar de competir con ese F50 y con esas mejoras de los otros vehículos. Que no sé si Charlie quiere comentar algo. No, me estaba acordando de lo que tengo escrito de Le Mans, que el motor BMW del coche ganador se rompe en los entrenamientos libres, no sé, fue el miércoles, porque saltaron un par de marchas y se revolucionó, con lo cual algún pistón pues tocó válvulas, que eso suele ocurrir. Con lo cual el viernes se tuvieron que poner a cambiar el motor y tenían solamente dos. Y uno lo rompieron para estudiar el problema. O sea, por qué se había producido. O sea, lo montarían en un banco de potencia y para ver qué había roto, ¿vale? Y una vez que lo montaron, se fueron al aeropuerto de Le Mans a probarlo allí. Porque claro, en el circuito no podías. La única manera era o en carretera abierta, entonces hablan con el aeropuerto de Le Mans y es de hierba, ¿eh? En general, bueno, era de hierba, no sé ahora, yo creo que la mayoría, pero debe tener alguna parte relativamente larga de cemento o de asfalto, y allí lo probaron. Ujú. Y lo probaron a la medianoche, ¿eh? No te creas tú que durante el día, cuando pudieron. Así que, bueno. También es verdad que salió una edición jodida, perdón, hubo 25 abandonos, eh, porque ya no es la lluvia, es la lluvia y por la noche. Claro, eso. Uf. De hecho, fijaos lo que pasó. Derek Bell. Justin Bell, el hijo de Derek Bell, 6 veces ganador de Le Mans, Ujú. se subió, le tocaba uno de los relevos nocturnos, se subió y a los 40 minutos volvió a boxes que no podía. O sea, estamos hablando de un piloto profesional, ¿eh? O sea, que aunque sea el hijo de Derek Bell, no era un enchufado. O sea, él Sí, tenía sí, su sí. nivel, pero bueno, tenía 23 años o así. Tal. Y, y se fue a hablar con su padre para que le calmara y le dijera, oye, ¿qué tengo que hacer? O sea, no se hacía con el coche. ¿Eh? Y bueno, pues que así le ayudó y volvió a subirse, hizo un trompo y dejó el coche. O sea, no pudo hasta ya por la mañana y ya con el asfalto seco sí que llegaron a tal. Pero Bell, lo digo porque Bell estaba en el coche ¿cómo quedaron? El de Justin Bell fue el, quedaron terceros a 2 vueltas. O sea, corría con su padre y con Andy Wallace. O sea, no corría precisamente con un recién llegado, ¿eh? No, no, Y de eso quizá les pudo costar la victoria, pero es que lo que decía, no podía. Y después de hablar con su padre y tal, hace un trompo y dijo, joder, macho, quita, bicho. No se hacía. Así que bueno, estas cosas De hecho, tal y como lo que comenta, pasan. Justin Bell sería el menos experimentado Exacto, de los claro, tres, claro, era el vamos, menos. era, claro. Pero es como lo de Sequilla. Sequilla lo que hizo fue no meterse en líos. Sí, El japonés, claro. Y le dejó a los otros dos el a. trabajo de. Claro. A ver, aquí Dalmas era el piloto más completo, el más fiable. Y Leto era pues un finlandés. Sí, Leto hizo un relevo nocturno a la altura del que recordamos de Alonso, alguno de Jackie X, alguno de Weber cuando Mercedes, alguno incluso.
si queréis iros a Nuvolari. O sea, un relevo nocturno antológico. Y eso les ayudó a plantarle cara al Porsche, al Courage Porsche de Wole Kelary y Mario Andretti, que Mario Andretti quedó segundo, Sí, sí. y Mario Andretti no fue capaz en toda su vida de ganar Le Mans. Ujú. Y corrió con los GT40, corrió con Porsche, cuando dominaban los 956 y los 962. O sea, que, bueno, como se dice, de Indianápolis y de Le Mans son pruebas que eligen a su ganador, más que, Más que por mucho elegir. que hagas las cosas bien, sí, pero calma. Y efectivamente lo que tú dices, los cambios obligaron un poco a hacer ya ya una evolución. Tampoco era demasiado grande, ¿eh? O sea, tampoco había demasiada diferencia, quiero decir, No, entre el eran corto pocos y el largo. centímetros, creo Claro, recordar. Sí, sí. es que no daba para mucho. ¿Por qué? ¿Qué podías hacerle? Si aumentabas la batalla, el coche ya perdía eficacia. Y claro, meterle ahí una cola a lo bestia o mucho morro, lo mismo. ¿Por qué? Porque el coche, una de las cosas que tenía era, lo comentamos el otro día, que tenía las ruedas prácticamente en los extremos del coche. Y eso es lo más estable que puedes conseguir para un vehículo. Sí, estás aumentando lo que se llama el área de Claro, la superficie de la superficie de contacto, ¿no? exacto, En el caso del McLaren, cuanto más alejas los ejes, mayor mayor estabilidad consigues porque es más difícil sacar al centro de gravedad de esa sombra, ¿no? Que generarían esas cuatro ruedas. Si nosotros cogemos el rectángulo que forman esas cuatro ruedas, el centro de gravedad es muy difícil que se salga de esa proyección, ¿no? Cuanto más bajo sea tu coche y cuanto más alejados estén los ejes de tu vehículo. Si estás muy cerca y el coche es muy alto, pues ya sabes lo que ocurre, que cualquier exacto. inclinación saca el centro de gravedad fuera de esa proyección y por lo tanto pues correr el peligro de que el coche pierda estabilidad y contacto. Exacto. Por cierto, el tema de la caja de cambios, eh, habían detectado los mayores problemas cuando hacía calor. Entonces, en Le Mans, al haber temperatura baja y llover, eso ayudó, a pesar de que había que lubricarla, Sí. pero eso ayudó a que aguantara. Es que estando colocada donde estaba colocada justo o sea, estaba el motor por delante, la caja de cambios justo por detrás, como tú has dicho, descolgada por detrás del eje trasero y en posición transversal. Lo de la posición transversal está muy bien, porque en cuestión de momento polar, te reduce mucho el momento polar que genera una caja de cambio. El problema es que se está comiendo todo el calor que genera ese motor y eso pues te genera los Ajá. problemas de los que estaba hablando antes. De... Oye, habría que decir una cosa que no hemos dicho. Antes del largo, para conmemorar la victoria, Sí, ese... McLaren sacó una versión, la versión LM. Sí, es que Sí, era el ese mismo coche, creo que tengo el pero la título versión aquí. LM. Un segundito. Y, y con unas modificaciones que le hacían poder circular por la calle. O sea, pues como el original, pero con esta versión eh, es- especial. Y Ahora. construyeron, creo recordar que seis. En la foto que acabo de poner, lo tenéis, el LM lo tenéis a la izquierda de Marray. Además llevaba el ala también, el alerón para Sí, poder sí, sí, circular por sí, la sí. calle. El del fondo es el long tail, como veis es... No recuerdo cuántos centímetros son, pero no son muchos. Un poquito más largo que los otros modelos. Y el GTR que ganó Le Mans, que lo tenéis a la derecha, de Marray precisamente. Y el coche de calle en naranja, que lo tenéis que está el señor Marray apoyado en su criatura. Y a la izquierda tenéis la versión LM, que se Exacto. llama LM, es la denominación, de Le hecho, Mans. sí, un coche bastante aligerado con respecto al coche de calle. Pero Con, sí, sí, no llevaba los frenos de carbono, no. lógico. Para la calle y aunque sea un tío experimentado, el freno de carbono no frena, o sea, no frena. El freno de Hasta que carbono es se muy calienta, puñetero. no. Bueno, pasa con los cerámicos. Sí. Cuando tienes un coche de calle con cerámicos hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si vas en ciudad, que no. Porque si el coche va a 100, 120, tienes una frenada normal, por ejemplo, una salida de una autopista, a los 2, 3 segundos ya muerde y ya está, ya coge temperatura y no pasa nada. Pero el de carbono necesita más.
y no para, o sea, que no para, oye, pero no, no para. El problema que tienen, siempre lo he comentado muchas veces, los discos de carbono tienen que usar como material frenante, lo que es la pastilla, tiene que ser también de carbono. Está Exacto, obligado a usar una pastilla con material parecido, porque si utiliza un ferodo convencional, lo quema, lo directamente destroza, se claro. carboniza. Entonces, hay que aplicar mayor presión y la frenada no puede ser, tiene que ser una frenada tipo Al revés, regresiva. al revés. Lo Fuerte y mismo, soltar, como es una efectivamente. frenada en competición, vamos. Efectivamente, ¿por qué? Porque el freno de carbono necesita una temperatura mínima de funcionamiento de 350 grados. Cuando un freno de acero forjado, a partir de 100-120 grados, empieza a dar una buena fricción. El freno de carbono necesita 350. La ventaja, pues que el freno de carbono hasta los 1000 grados no tiene ningún problema en gestionar esa temperatura. El freno normal de acero, ese a partir de los 500 grados empieza a sufrir un poquito, un poquito bastante. Además el olorcito característico y esas cosas. Charlie seguro que lo conoce bien Muy bien, sí. Y me he ese. llevado más de un susto probando algún coche hasta que entran. Es verdad que en el momento en que muerde, muerde, ¿eh? Y es que, vamos, te esnucas. Cuando frenas es tremendo. Hasta que le coges el tacto. Bueno, Sí, el motor de calle de aquel coche lo la- subieron a 680 caballos. sí, recuerdo La verdad que no sé muy bien por qué. 670 y pico, 680, depende de donde leas, pero sí, Bueno, aproximadamente ya sabes, 671 horsepower y como caballos de vapor, BPH 680 o decía. No sé, HP, bueno, o sí, sí, 500 o kilovatios. como al final son, depende de la normativa, si es la normativa DIN, si es la normativa anglosajona, si es, en fin, pero que sí, Y 680. el naranja era el XP1. Y Sí, entonces Hamilton, aquí hay una anécdota buena, buena, y me alegro además. Me alegro de acordarme de esa anécdota. Hamilton, cuando ficha en 2007, le hizo una propuesta a Dennis. Dice, si ganamos el Mundial, quiero el XP1. Y Dennis dijo, vale. Hamilton ganó el Mundial 2008, en 2008, claro. pero no consiguió el de constructores, con lo cual le dijo Ron Dennis que verde las han segado. Y SLM XP1, el papaya, esta que le verías, entiendo, en la sede de Walking. No recuerdo, no, cuando yo Nah, estuve tú, no lo... no, tú estabas nada más que veías un McLaren blanco y rojo y ya no viste más. O sea, no, No, no me cuentes batallas. en el Boulevard van cambiando los coches. Entonces, cuando yo estuve, estaba el McLaren F1 de calle, con un color, por cierto, que no lo había visto yo nunca, el verde British. Nunca había visto un McLaren F1 O sea, con British Green todo verde. el British Green, sí. Sí, sí, Ah, todo el coche, en un gris que me recordó mucho a a los Jaguar, ujú. ¿sabes? Por ejemplo, me sorprendió bastante porque no había visto ningún McLaren F1 con verde British. Y el tema es que el otro McLaren F1 GTR que había, ese sí era un GTR y era de competición. Lo que no recuerdo es los colores. Pues a lo mejor era verde y amarillo, es que no recuerdo ahora. Ahora Igual sí, era el de Harrods, no sé, no sé. tendría que mirarlo, tengo las fotos por ahí, tendría que revisarlos, pero sí, ya digo que no... El que había de calle era verde, no se me olvidará, un verde muy elegante. El coche, por cierto que ahí fue donde me di cuenta lo realmente bajo que es ese coche. Porque pudimos abrir la puerta, mirarlo y tal, y dije, madre mía, digo, para montarse aquí como fuera un poco alto, yo que mido un Claro. 82, pero incluso gente que había allí conmigo que eran bastante más alta que yo decía, digo, pobre gente, ¿cómo, cómo tuviera que montarse aquí dentro? Pues este McLaren tiene también una otra curiosidad, un récord, si quieres, que es Sí, que fue el primer coche mm, europeo o extranjero sí, que sí. ganó en el japonés de GTs, ganó una carrera. Ujú. Lo que es ahora el Super GT japonés, vamos, con David Brabham y John Nielsen. O sea que, y respecto al long tail, pues eh, el campeonato de PR pasó a ser el FIA GT. O sea, empezaba un poco el embrión, aunque luego tardaría bastante en tal, pero bueno, se hizo el FIA GT y lo que hicieron fue reducir bastante el peso y también eh,
Bueno, la verdad es que redujeron la cilindrada de 6,1 que era el coche, a 6 litros. Bueno, Sí. no, pero por reglamentación, ¿eh? No, no por otra cosa. Ujú. Y sí es verdad que el cola larga, el long tail, es una preciosidad. Hay que decirlo. O sea, es 1000 veces más bonito que el otro. El otro, en el fondo, es un poco mazacotillo, como veis, pero ya el long tail ya es otra cosa. Ya no hablo de que fuera más competitivo, no hablo de eso, pero hay uno especialmente blanco de Fina con el rojo y el azul de Fina que es una maravilla. Una maravilla, una preciosidad de decoración. Que eso, obviamente, eso hace mucho en un coche. Sí, este que estoy poniendo ahora Y mismo claro, concretamente, el de Fina. esos, claro, esa reglamentación obligaba a tener coche de calle. Por eso tuvieron que hacer bueno, pues sacar no recuerdo cuántas unidades eran, si eran 25, las que dijera el reglamento, que lógicamente no me acuerdo. Y lo dejaron en peso en 910 kilos, que no está nada mal. Teniendo en cuenta Volvemos a lo hoy, mismo que decíamos, sí, claro. sí, teniendo en cuenta que hoy día los vehículos de competición, ya la mayoría híbridos en las categorías más altas, los pesos se están Mm, volviendo exageradamente ridículos, vamos, quiero decir, es lo sí. que comentábamos, ¿no? Un Fórmula Uno en orden de marcha, Anda, en salida de un Gran Premio. ¿quieres, Tengo aquí la lista de propietarios de los F1 GTR. Anda, mira, pues interesante, Pues si quieres mira, ir dándola. el Ralph Lauren, que se me suena a moda, ¿no? Sí, un Un poquito. diseñador, tiene tres. Ah, no se conformaba con uno, ¿no? Bien, Jay Leno, que este es un presentador, un Sí. medio cómico americano, Del ¿no? De late estos night de, estadounidense. de late night shows y todo eso, tiene uno. Wyclef Jean, que es un rapero, en fin. Este la habrá forrado de oro y plata y no sé qué. Este es del trío hip hop de Fugis. Pues de Fugis, sí, me suena algo, pero como no le doy a esas cosas, tiene uno. El sultán de Brunei tiene ocho. Tú dime a mí. ¿Para qué? 8. 8 McLaren, madre mía. Ya empiezo a entender a quién engañó, entre comillas, Ray Belm, ¿eh? Rowan Atkinson, Sí, Mr. Bean, el tiene famoso uno. McLaren que estampó, además, de hecho. Pero es que además él lo estrelló y se le incendió. Lo Y 2 arregló años después del accidente apareció totalmente restaurado y se gastó 1,4 millones de dólares. y lo vendió por 12 con no sé cuánto, si no No, recuerdo mal. sí, su precio después de haber sido restaurado era de 12 O millones y 12, posteriormente lo puso en venta por alrededor de 8. o 8, ¿no? Elon Musk tiene uno y luego me Sí, hace Elon Teslas. Musk, sí, le he visto yo la foto, además. Pero Elon, y luego te pones a hacer Teslas. Bueno. Ala, 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 ¿cómo? Dice, pisó el acelerador a fondo, el motor a un fer correspondiente instantáneamente y en ausencia de control de tracción hizo un trompo que le llevó una pequeña elevación del terreno, un ángulo de 45 grados, donde el coche se elevó 1 metro girando como un disco que lleva plomo al suelo. Madre Siguiendo la mía. dirección original, hizo un 360. Hola. La rueda, la suspensión, los cristales y varias partes de la carrocería quedaron destrozados. Elon Musk salió del coche descojonado. ¿Por qué te Perplejo, ríes? perdona, Charlie, Perplejo nos Sí. dice, lo que no sé a quién se refiere, creo que les embargaron varios coches por impagos. Nos ¿A dice quién? Perplejo. Claro, eso es lo que me gustaría que nos dijera, porque ya que estamos curioseando por saberlo. McLaren a lo mejor, Sí, quizá McLaren, pero puede bueno, ser. Hmm. dice, le dice su amigo, ¿de qué te ríes? Si has reventado el coche, dice, pues no sabes lo mejor, que no lo tengo asegurado. Hostia, hostia. Pues menos mal que fue el solico. Y dice que una vez que lo reparó, Elon Musk lo condujo por casi 18.000 kilómetros en sus viajes de trabajo entre Los Ángeles y San Francisco y luego lo vendió. Nick Mason, el batería de Pink Floyd, que tiene muchos, tiene uno, con el cual también tuvo un accidente en Goodwood. Fue un accidente en Goodwood. Y George Harrison también lo tenía uno. Y como extra, le pidió un juego adicional de llantas de magnesio en color negro. Bien, Ah, George, bien, hablando bien. de curiosidades de este coche,
cuando se entregaba este coche, como todo era exagerado y todo era, ya sabes que era un coche sin compromisos ninguno y que tiraron la casa por la ventana en Walking, pues el juego de herramientas que se daba con este coche tampoco podía ser normal, no podía ser como cualquier juego de herramientas que se utiliza en un coche convencional. ¿Qué ocurrió? Le encargaron a Facom, a la empresa francesa de herramientas, que hiciera un juego especial con, bueno, lo que son en sí las llaves y demás son las mismas que puedes tener tú en tu caja de herramientas. Son llaves 10-11, 12-13, llaves Allen, etcétera, que necesites. Pero la curiosidad es que estaban fabricadas en titanio. No podían ser de acero convencional ni podían. Estaban fabricadas en titanio. Y muy curioso, ya digo, todo lo que rodea a este coche, la verdad, porque como ha dicho Charlie ahora, incluso la lista de propietarios también no deja de ser bastante curiosa. Y Pues ahí por tenéis el McLaren que decía, fijaos qué preciosidad. O sea, este coche lo comparas con el corto y, no, no, pues no, oye, este ¿qué McLaren quieres que te diga? O además con los colores de sea, FINA, a mí es de los que más me gustan, de los de competición yo creo que es el que más me gusta, de hecho. es una absoluta maravilla. Pero ya estáis viendo el morro, ¿eh? Sí, Un poco exagerado, y la trasera, no demasiado, pero sí un alero más ancha. sí, O sea, lo que es la parte de carrocería más ancha, en fin. y si compruebas O sea, también, que queda Charlie, precioso, nada que ver. si compruebas, Charlie, también ese a modo de splitter lateral que se coloca por detrás de la rueda trasera. Se ve perfectamente en la Señálalo, curva. si lo señalas no se ve. ¿Cómo? Si metes el ratón ahí no se ve Ah, pues no lo sé. tu ratón. No sé si Si lo metes ven el o... ratón en... Si pinchas la pantalla donde lo tienes, en teoría deberías de ver para hacer indicaciones. a ver si me lo dice la gente ahora por el S. No sé. Ahora mismo estoy pasando el ratón por ahí. No sé si lo están viendo. No, no se ve, No no se se ve. ve. Qué raro, porque yo cuando estoy poniendo un vídeo o algo, pincho Luego, en esa pantalla ujú, luego lo y miraré. te lo digo porque te puede venir bien Sí, en este caso para concreto es indicar. que no me dio mucho tiempo. Si hubiera tenido más tiempo me hubiera preparado las imágenes y hubiera señalado los puntos clave, pero no me No, dio pero tiempo al bueno, final. Pero si vamos, era que pusieras este sobre todo, porque es que es una preciosidad. es además muy del estilo ya de finales de los 90. Mm, La búsqueda de aislar las ruedas lo más posible. Eso siempre se ha buscado en competición. Luego claro. se descubrió por casualidad que por cierto, habéis fijado todos los prototipos, el MP1 y ahora los Hypercars, etcétera, y muchos prototipos de Pikes Peak. Las ruedas delanteras y las traseras también, pero las ruedas delanteras sobre todo, el carenado superior se abre y se deja abierto o se le pone una rejilla eso se descubrió casi de casualidad y se descubrió que la rueda genera, sabéis que lo he dicho muchas veces, genera mucho aire sucio por ese movimiento de rotación que tiene, pero se descubrió que si se deja abierto por la parte superior se reduce aún más la resistencia aerodinámica que si se deja tapado. Entonces, por eso en competición se deja abierta, ese carenado superior se hace abierto, no se cierra, porque aerodinámicamente es mejor, reduce más la resistencia aerodinámica dejarlo abierto porque alivia la presión que genera la rueda en esa zona que dejarlo cerrado y que genere algo de Exacto. sustentación. Muy poco, Si, son... si, si pones la foto del Porsche GT1, del 911 GT1, No veréis sé que es si muy lo tengo. parecido. Es Mm. un coche muy parecido, porque al año siguiente, en Le Mans, ya ganó un LMP1, ya entró la categoría LMP1, pero la categoría LMGT1, que era la misma del año anterior, segundo y tercero fue ese Porsche y cuarto fue el McLaren. La verdad es que le ganó claramente, le metió 12 vueltas a uno y 15 a otro, al tercero y al cuarto, pero bueno, oye, Voy a ver ahora sí, ahora vais a ver cuando ponga Jero el 911 GT1 un segundito, eh, por lo, favor, lo parecido que es, ¿no? que O sea, tardo... es un 911 largo, lo mismo que hicieron con este McLaren. Sí, del mismo año, no del 98, si no recuerdo mal. 98-99, ¿no, Charlie? Luego, sí, ganan el 98. Ujú. Un segundito que la... Como no la tenía preparada. No, 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 si era Ahí un está. poco por ver la comparativa. Vale, ya lo Tienes así tengo. una esta más o menos así.
Vale, de Te haces una acuerdo. idea. Vamos allá. Vamos a ver. Aquí. Añadir. Y nos vamos aquí. Y aquí tenemos al porchito. Un segundo que ahora tengo claro, porque ahora Otra, se me ha otra. vuelto al principio. Ya está. Oye, que si no cojo la maqueta, No, no, Acaba. ya está, no te preocupes. Mira, esto es, fijaos, lo parecido que es. ¿Eh? Sobre todo la trasera. La forma de la trasera, de la cola trasera, es muy parecida. Es muy, muy, muy parecida. Pues este coche que tiene aquí Jero, debutó en el 96, todavía estábamos hablando del McLaren corto, o sea, Sí, del porque GTR, el sin Long más. Tail se presentó ya en el 97, fue cuando lo presentó Exacto. McLaren. Y en el 97 todavía gana lo diré, el Porsche aquel, bueno, aquello fue una jugarreta de Porsche curiosa, y le ganó por una vuelta al de Gulf, al McLaren de Gulf, que hicieron segundo y tercero, a una vuelta, ¿eh? Sí, 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 sí. Todavía al normal, o sea que el coche era competitivo frente a los LMP, Ujú. a los Le Mans Prototype. Y ya es en el 98 cuando gana el LMGT1, el Porsche. Y ese año el McLaren no, bueno, el largo es que no fue competitivo. De hecho, yo estoy pensando que no llegaron a salir yo creo que no llegaron a salir a la carrera. O sea, no corrieron. Pues espera, sí corrieron, pero era el largo en el 98. Es que tengo la duda ahora, fíjate. De memoria no, McLaren F1 GTR, no. En el 98 todavía no. A ver si fue en el Fue en el 99. 99 cuando participó McLaren en... 99, pues te lo voy a decir, te lo tengo que mirar porque de memoria no me acuerdo. No, Ya un detalle tan así, a ver, de Le Mans, pues me acuerdo de muchas cosas. No, yo creo que en el 99 ni estuvieron ya. ni estuvieron. Yo creo que el largo nunca estuvo en Le Mans. Se quedó en campeonatos de GT, ¿no? Entonces. Sí, nunca estuvo en Le Mans. Ahora miro, tú siga lo tuyo, que voy a mirar una cosa. No, ya está. Era simplemente, bueno, aquí he puesto otra vez el coche anterior pues para que se vea un poco la comparativa, ¿no? Que se Sí, pueda ver sí, 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 realmente. eso sí, o sea, ya veis que es muy parecido. Sí. Sobre todo la parte de atrás. Ujú. Consigues tener también un más apoyo aerodinámico en el sentido de que alejas un poco los elementos aerodinámicos, los alejas de los ejes. Entonces consigues más apoyo aerodinámico porque estás multiplicando el momento de fuerza, ¿no? Que se genera, básicamente porque estás alejando esos elementos aerodinámicos. Un poco como cuando empezó la era aerodinámica en la Fórmula Uno, en aquellos años locos Exacto, de exacto. aquellos años 70 en los que se buscaba, se exageraba mucho, ¿no? Y los alerones se intentaban alejar lo más posible de los ejes del vehículo, tanto el delantero como el trasero. Eran alerones que eran poco eficaces y eficientes, pero como los alejaban bastante, algo de apoyo aerodinámico daban. Y en el caso de estos coches pasa exactamente igual. Y también tiene otra ventaja, si tienes un coche más largo, siempre lo he dicho siempre, pasa con los Fórmula Uno modernos. Tengo más superficie para control aerodinámico del vehículo. Y sobre todo el fondo del monoplaza, ¿no? Que es un poco la cuestión del monoplaza, he dicho, bueno, del carrozado en este caso, de este coche. Sí. Tienes más superficie disponible para poder utilizar ese efecto suelo. Mira, Porque... tengo aquí eh, más o menos el palmarés así en bruto. Ujú. Y además os voy a decir un libro que si os sobra el dinero y tenéis 450 libras, doble volumen sobre el McLaren F1 GTR. Oye, cada uno 95, lo que ya hemos hablado de Le Mans, y ganaron 10 de las 12 citas del BPR, del Global GT Endurance. Sí, ¿Vale? sí. Nielsen y Bescher fueron los campeones, con el coche de Besser West, como os podéis imaginar, rojo y blanco. En el 96 ganaron todas las carreras del BPR, me parece. El campeonato fue para Ray Belm, con el coche de Gulf, con Weaver. Y en Japón ganaron una carrera y se proclamaron campeones, lo que hemos dicho, Nielsen y Brabham.
¿vale? 97. Ahí entra el long tail, financiado bueno, patrocinado por BMW, que es ese que hemos visto de FINA, y ganaron 5 rondas del FIA GT, pero no fueron campeones. Eso es, no fueron campeones. En el 98 ya fue a título privado. O'Rourke quedó cuarto en el FIA GT. Bueno, y ese FIA GT había, bueno, pues lo que pasa siempre, ¿no? Las normas le vinieron muy bien a Mercedes, al Mercedes volador, por cierto. Algún día hablaré de... Sí, sí, bueno, está. Y luego, desde dos F1 GTR estuvieron corriendo a Japón desde el 99 a 2004, 2005, y lograron una victoria más en 2001. No ganaron más carreras. O sea que, bueno. Y este libro, entre otras cosas, tiene la vida detallada de los 28 F1 GTR que al final, entre unas cosas y otras, se hicieron. ¿Vale? Este libro se llama Ultimate McLaren F1 GTR, la historia definitiva, volumen 1, volumen 2, Mark Cole. ¿Vale? Lo digo por si alguien es muy McLarenista. Es una maravilla. Si buscas McLaren F1 GTR, la historia definitiva, te lo digo porque el libro las tapas son naranjas, son papaya, Qué y está raro, muy bien, qué ¿eh? raro. Mola, mola. Si lo encuentras y pones la foto, mola. Pero ya os digo, 450 son, bueno, 500 euros. 648 páginas, ¿eh? Y tiene 775 ilustraciones en color para un formato de 34 por 24. O sea, es un señor libraco. Sí, 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 sí. No me importaría tenerlo por aquí, pero ahora me viene un poco, estoy un poco achuchado, ¿no? Pues se dice, estoy un poco achuchado, estoy un poquito achuchado ahora, no puedo. Me conformo con que Manolito Roda me haga estas maravillas. Uno de mis coches preferidos. Maderita, ¿eh? Manuel está hecho todo un artista. Bien pintado. Por cierto, si me deja, Jero, Sí, vamos a hacer un poco de... Se llama El Rincón de mis Inventos. Y fijaos lo que me ha dado para que mañana en el programa de previa que vamos a hacer de Miami en mi canal, pero fijaos lo que me ha dado para que sortee. No sé cómo lo voy a hacer, pero aquí lo tenéis. Como toca Miami, me ha hecho la silueta del circuito de Miami. Esto va con una peana y con el nombre. Bueno, si lo pongo así, se lee bien, ¿no? ahí, ahí. ¿Eh? Si lo pongo al revés, ¿vale? Espera, voy a Esto es en poner antes maderita, de un segundillo, huele a Charlie. quemado, huele a Ahora que lo quemado. ponemos, lo ponemos más grande. Ahora. Ahí, ¿eh? Pues ahí está hecho esta silueta. Bueno, hace de lo que queráis, ¿eh? También del jarama. Y ya, pues si ya por esto ya veré lo que hago con ello. Alonso y sus cojonazos de puto amo. Un llaverito, muy bonito, ¿eh? Es lo que tiene. Nos dicen por aquí que faltan los barcos JP Motorsport. Y Faltan nos, los pre- barcos y el agua falsa, sí. A y ver nos este pre- año qué hacen, ¿eh? no lo sé, nos pregunta de por vida, curioso, que por qué ganaban menos en Japón. Si era cuestión de piloto, era cuestión de normativa en Japón, si era algo particular Pues de... No porque tengo... a ver, al final era un coche contra todos los coches japoneses, bastantes que ganaron alguna carrera, quiero decir. Ujú. Tendría que haber sido un coche muy, muy superior, que no lo era. O sea, era un coche que estaba a nivel, pero claro, eh, correr en Japón tiene mucha dificultad, ¿eh? O sea, los pilotos japoneses cuando salen de allí en general, pues les cuesta y tal, vale, sí, lo que queráis. Pero ojito correr allí, ¿eh? O sea, brillar en sus campeonatos es que tienes algo especial, Ujú. en general, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Has oído barcos? Sí, has oído Sí, barcos. Mel. pero no con agua esto es con agua falsa, Isma. Esto no es con Pues esto de Manolito, del Rincón de mis Inventos, lo tenéis en Instagram. Si queréis la silueta de cualquier circuito, por ejemplo, Jarama, pues Jarama la tiene más que pelada, le contactáis
decís que venís de nuestra parte, de parte de Jero, de parte mía, de parte de Telepene y ya está. Simplemente para que él sepa que estas cosas que nos da, pues oye, tal. Y lo que no sé cuánto vale una silueta de estas, no sé, no lo sé. Si no, creo que no llega ni a 20 euros, pero bueno, no lo sé, hablar con él y él os dirá. A lo mejor os hace un pack si le pedís tres, yo qué sé, cosas de esas. Sí, lo Vale, que... pero merece la pena, de verdad. Merece mucho la pena. Está muy bien, ya digo, es en madera y también hace cosas así y te las ilumina las hace con, ¿cómo se llama? Metacrilato y con LEDs, les mete iluminación. Bueno, creo que me va a hacer aquí alguna mandanga para que cuelgue, ya me digas tú. ¿Es más barato? Vale, pues si me dice Ismael que es más barato, Si lo dice Isma, 18 pues quizá. ya lo sabéis. Los que estáis en el chat ya sabéis Quizás sean 18 pero bueno, que que da igual, que para que os hagáis una idea, entre 15 y 20 euros. ¿Vale? Es que no quiero decir un precio porque es que no lo sé. A mí me lo ha dado eso para sortearlo, nada más. Mañana veremos a ver qué podemos hacer. a lo mejor depende también de lo que tenga que hacer, del trabajo que le dé, me imagino. Habrá también. Hace, a ver, está diciendo Ismael que hace cuadernos personalizados. Hace lo que queráis, en madera, lo que queráis. Y los cuadernos creo que debe ser la tapa de corcho y entonces también os la personaliza. Lo que queráis. De mandangas de esas, o sea, lo que se os puede ocurrir, bueno, mirad, tengo aquí, se lo enseñaba antes a Jero, este llavero del Datsun 240Z, uno de Ah, mis sí, coches sí, preferidos. sí, sí. ¿Mm? Una maravilla. O sea, Mm. y tengo aquí este, por ejemplo, precisamente del 917 también. Como sabe que es un coche que me gusta mucho, ¿vale? O sea que, Ahora, en fin, hablando de Porsche, Charlie, me acordé de ti los otros días porque por casualidad estaba viendo, eh, que no me acuerdo, era alguien, una cuenta de estas random en YouTube y estaba hablando de sus coches sí, favoritos y uno de ellos era el Mercedes 500 AMG. Dice dice, si quieres, Mercedes, ¿qué es lo que hizo? Dice, le dio un Mercedes 500 a Porsche y le dijo, pónmelo a punto. Y le dijo, pónmelo. Y digo, y ahora me he acordado cuando has dicho el Porsche que me gusta mucho y tal, y digo, sí, sí, digo, es verdad. Y había también otro, no recuerdo bien si era un vídeo en Instagram o algo que vi, dice, si quieres deportividad, habla con BMW, si quieres exclusividad, sí, habla con no sé quién, pero si si quieres quieres todo, si lo quieres habla con todo, Porsche. dice, habla con Audi. Dice que ellos te darán el teléfono de Porsche. Que ellos te darán- Exactamente. Que, ¿cuál será el próximo coche, Jero? Pues de momento no lo tengo decidido, pero tengo también apalabrado con José Tellaeche, que por cierto, no lo he enseñado, pero lo enseñé a Charlie. Me ha mandado esta maquetita del McLaren, espérate, que no estoy apuntada ahora. Me ha mandado este a escala 1.18 el tío, que no ha tenido, como le he dicho, digo, José, que no hacía falta. Todavía más grande. No lo había más grande, ¿no? Y tengo apalabrado con él hablar del Ferrari Daytona, ¿qué numeración es? Que no me recuerdo ahora. El 250. El, El 250 TR Daytona. creo que es ese, sí. Me lo propuso él, además. Y le dije yo, digo, yo sí, yo encantado. Yo creo Búscale, que... búscale y ponle y te digo, pero vamos, Es que no me me parece acuerdo que es ahora. ese. Ferrari 250 TR Daytona. Creo recordar, ¿eh? Pero ya sabes que mi cabeza. La mía va peor, Charlie. Bueno, sí, sí, te la cambio, pero sin verla, vamos. A ver si... Pues no recuerdo, yo creo que sí, que será este. Que además es el Ferrari más caro de todos, ¿no? Me parece. O por lo menos fue uno de los más caros, si no recuerdo mal, porque es que este coche, no sé si en una subasta, no me acuerdo a qué precio llegó. No, Sí, es más caro, a 250 millones puede ser. si digo un precio, Nada, da igual, no no digas nada porque va a ser, si digo un precio va a ser mentira, como decía que... sí, no. 20 millones fue o 25 millones, una Sí, burrada, sí. a ver si lo encuentro aquí. Tengo esto por aquí y lo ponemos. Vamos, que he dicho yo 50 TR, pero puede ser 250 GT, ¿sabes? Pero yo creo que la TR es de esta rosa. Yo creo que es, como tú dices, es ese, porque creo que él ya hizo creo que él ya hizo lo diré,
Vamos, el Testarossa, vamos, de todo. Que igual no es ese, ¿eh? Pero No, no, el que me dijo fue el Daytona, el que me propuso. Y me imagino que se refiere a este. Un vale, que es segundo. creo que es el modelo anterior. Es que uf, si le pones Ferrari Daytona, pero claro, es que te sale el nuevo. Un segundo, que No, agrego. no creo, no, no creo, ¿eh? Ay, no. No, no me ha dejado. ¿Y No qué puede imagen? ser no creo que sea ese. ¿Qué imagen El me que he es como bajado? un coupé, ¿Qué imagen me he bajado yo? eso digo yo. Bueno, ya lo anunciaré Sí, por Twitter mejor, cuando lo tenga mejor, y, mejor, cuando y tengas claro. ya lo comentaremos. El tema, como digo, es que bueno, me lo propuso y vamos a hablar de ese coche. Y también tenía previsto hablar de algunas de las maravillas de los años 30 de la famosa competición del, por la velocidad del Audi y del Mercedes. De Audi y Ajá. Mercedes. El Mercedes, el más exagerado de todos, no recuerdo si era T algo, no recuerdo el nombre ahora, que es ese Mercedes tan largo con esas alas laterales que llevaba y demás, y Sí, hablar un como un poco. avión, Sí, como un caza. sí, sí, sí. Hombre, quería empezar, primeramente quería empezar por el McLaren por eso, por lo que estuve comentando, porque desde muy pequeño yo me he sentido muy fascinado por ese coche, por el F1. Y luego quería hablar del F40 también, que es un coche también que me gusta bastante. Ujú. Y de todos los 9, en general de los 911, Si es que por, sois muy noventeros, si es que no puede ser. No se os puede dejar solos. porque Oye, sí, sí, lo que, perdóname, sí que no hemos hablado de los récords del McLaren F1 GTR, es verdad, sí, cierto. Pues si porque quieres ya puedes ir nombrándolo. en, en teoría era el coche de producción más rápido del mundo. Ujú. Así decían. La velocidad máxima era 372 kilómetros hora, que ya está bien. Y llegó hasta 386,4, con lo cual batió al Jaguar XJ 220, que tenía la marca en 349,4. O sea, le metió un rabo de mucho cuidado. De hecho, no fue superado hasta que llegó el Bugatti Veyron, precisamente. Sí, pero es que al final el coche tenía un limitador y cuando se lo quitaron alcanzó los 391 kilómetros con Andy Wallace. Sí, sí, sí. En el prototipo. Madre mía, vaya caña que le dieron al prototipo. Macho. Y luego ya perdió el récord cuando el Koenigsegg CCR marcó 3,95, o sea, 4 kilómetros más. Ujú. Y unos años Ah, más tarde el Koenigsegg fue Veyron, el que llegó primero, ¿no? el CCR, Ajá. fue el que le batió. Y luego en 2007 ya llegó el Veyron Que dejó con el. 407. Aunque últimamente, bueno, no, pues es que no sé cuándo fue. El SSC Ultimate Aero. Aero hizo 4,12. Sí. ¿Eso fue, no fue en Estados Unidos donde lo hizo? No me acuerdo ahora. No sé. Pero luego ya el, joder, es que tela marinera, el Veyron Super Sport lo subió a 431, 20 kilómetros más, macho. Y al final Koenigsegg, con el Agira ese, Agira RS, ese es el que me sonaba a mí, 457,94. Qué locura. Pero, pero, el McLaren F1 sigue siendo el automóvil de fabricación en serie, aunque solo hicieran veintitantos, con el motor atmosférico más rápido del mundo. Con motor atmosférico el más rápido del mundo. Sí, porque Porque todos la estos que has Gira creo que era nombrado, eléctrico, ¿no? sí, O la tenía una Gira parte es. eléctrica brutal o no sé qué. Sí, y los Bugatti llevan turbo. Todos llevan Exacto, turbo. el Veyron lleva otro. O sea que como motor atmosférico sigue siendo el coche más rápido del mundo. Ese BMW V12 de 6,1 litros. Es que tenía una relación peso-potencia en la época imbatible. Eh, O sea, estamos hablando de que el GTR llegó a tener, si no recuerdo mal, bajó la relación de los 2 caballos por kilo. Fue capaz de rebajarla de claro, 2 caballos por kilo. Y eso ya estamos hablando de una cosa muy seria. claro. Y, El y LM de calle llegaba a 362. O sea que tela, ¿eh? sí, de hecho creo que actualmente en el portfolio de McLaren el único coche con el que se puede comparar el F1 sería el Speedtail, el único, porque Mm, el resto de McLaren que yo recuerde no. Primero la configuración interna que no es de asiento central ni nada de eso
Y luego las velocidades punta son 335, 340, 320. Que ya No, está no, no bien. llega. Que ya está bien. Sí, sí, no, Madre no. mía. Sí, sí. Además, curioso que los McLaren, eso lo comenté con Iván. Iván no me supo decir allí en el McLaren quién hacía los motores. Luego nos enteramos de que era el especialista Ricardo, el que fabrica los motores a McLaren. Y porque precisamente como partieron peras con Mercedes en aquellos años, en aquel Claro. año aciago de 2014, además fue un fracaso. El SLR Mercedes ese no llegó a funcionar como ellos esperaban. Era un coche, personalmente creo que fue un error. No sé exactamente de quién fue o si ahí estuvieron las culpas repartidas, pero personalmente creo que es un McLaren. El Mm. SLR, el Mercedes SLR McLaren es un coche para olvidar. Y Sí, Mercedes ha hecho mejores productos después y McLaren ha hecho mejores productos después. Para la calle, ya pues no fíjate, el, mi Mercedes llega, claro, está, estará si le limitado, quitas ¿no? el limitador, creo que se mete en casi los 300 por hora. ¿Qué potencia tiene tu AMG, Charlie? 365, 370 caballos. Sí, sí, teniendo en cuenta, ¿es manual tu coche o No, no, es automático. es automático? Sí, no, entonces sí. Es que Es automático. puede ser que sí, que si le quitas el limitador se quede cerca de los 300. Sí, sí, El... creo, vamos, no estaba mirando, pero vamos, sí. Así que tela marinera, el V doble 203. Ah, es que es un motoraco indecente, claro. No, claro, joder, un V8 de 5 litros y medio, pues dime tú a mí. Sí, ahora tienes en el portfolio tienen el 63 AMG, que es precisamente 6.300 centímetros cúbicos, Claro. 640 caballos de potencia, creo que son, o algo, son una verdadera Mm, una aberración. borrada, sí, Y un sí. par motor brutal de 900 Nm. Eso es lo que más miedo da, porque dentro de Es nada que es van a estar tremendo. junto con los camiones, más No, o menos, no, por ahí, por ahí. es que es una cosa, como no tengas cuidado y seas muy progresivo, te comes en 4 o 5 mil kilómetros las ruedas traseras y no estoy exagerando nada. Claro. Necesita una conducción muy, muy finita en todo, con el acelerador, con todo, con todo, con todo. Es tremendo, es Y tremendo. Pero bueno, lo otro, que tienen, coches de competición puestos en la calle, pues claro. sí, sí, sí. Bueno, hay coches, por ejemplo, recuerdo un coche muy radical, el Porsche, el 911 GT2 y no el GT3, el GT2 que tenía también andaba por aquellos entonces por los 600 caballos o por ahí, pero era un Ujú. coche que ya llevaba sus barras para Claro. antivuelco, llevaba los baques y los pedías ya con tu cinturón con arneses, como el GT3 RS, pero mucho más potente. Y eso era una auténtica borriquería también. Y recuerdo también que me enseñaron una vez, y ese sí lo pude probar, un BMW M3, pero era una versión aligerada que no me acuerdo si se llamaba CSL, creo recordar, que te daban hasta la llave para ajustar el aleroncito que llevaba atrás, para ajustar el alerón y el splitter delantero. O sea, y llevaba otra llave para ajustar los amortiguadores, para darle, para, Joder. para, para levantar el coche o bajarlo. Era impresionante, era un carrera cliente, vamos, básicamente, ese Ya, coche. ya, claro. No, no, sí, ya te digo que cualquier coche de competición puesto en la calle es lo que tiene. Un día, por favor, hablen del Valkyrie. Que flipo como nos dice Warrior que hablemos del Valkyrie. Ya. Pues Vale, 285 sin limitador. sí, yo sabía que Lo tenía que estaba quedarse. buscando, ya me quedaba ahí con la cosa, porque yo sé que el mío no está limitado, pero no le pude pasar de dos, o sea, ya no me dio tiempo a seguir más de 275, aunque le quedaba. Le quedaba al coche, pero no pude. Ya llegó un Eh, momento en que no puedes hacer. Tiene un problema con las carrocerías berlina, porque es carrocería berlina, ¿verdad? El coche, Sí, si sí, no sí, me sí, sí, equivoco. sí, vamos. Sí, Lo más bonito que hay. Se tenía que el- prohibir todo lo demás, las excepto los carrocerías tres familiares. volúmenes o carrocería berlina
tienen una curiosidad y es que generan mucha sustentación a alta velocidad. Y esa sustentación genera resistencia aerodinámica. Entonces, esos últimos kilómetros necesitas mucha La cuesta. potencia para poder superar esa barrera. Es como De si el coche se enfrentara a un muro de aire. Y todas sí, maneras, no, no hay problema, vamos. No. ¿Qué decir? no, Lo pude probarle donde lo probé que a y hasta aquí podemos 2,75 leer. que a 2,75 ya está muy bien, Charlie. Ya me parece una velocidad muy respetable. Sí, pero Yo, la sensación de la dirección y eso era que iba el coche bien asentado, ¿sabes? sí, sí, Que en no otros tiene, coches, no, cuando los pasas a ciertas velocidades, dices, pero si esto baila casi. Uf, no. Cuando he qué miedo. dicho que genera sustentación, me refiero a, efectivamente hay algo de elevación, ¿no? Pero si tienes una buena amortiguación y un buen control de ese movimiento de elevación del vehículo, no tienes por qué perder sensaciones, vamos, No, ni no, recuerdos. ninguna. O sea, además, el Claro, coche va perfectamente. Es que es eso, es un coche de competición un coche que puesto está en la preparado calle, para si eso. es que no hay más. Claro. Bueno, Pero vamos, que le pues quedaba, ¿eh? Le quedaba, le quedaba. Pues la conversación es muy agradable. De Sí, hecho, yo pero me hemos quedaría hablado, aquí. esto era del McLaren. No, y no solo eso, sino que me quedaría aquí por horas, pero ya son prácticamente las 8:30. Y bueno, ya hemos comentado todo lo que queríamos comentar del McLaren F1. Y yo creo que no se nos ha quedado Exacto. así nada. Por lo menos lo que son las claves, no se nos ha quedado nada en el tintero. No, yo creo que no. Yo, el tema del Valkyrie, pues me lo apunto también. Podemos hacer luego también algún especial. Lo que pasa Pero es ese es que, muy claro, moderno. datos del Valkyrie es que tampoco tengo yo mucho. Poco puedo comentar Claro. del Valkyrie. Pero Eh, bueno, así, quería. cuando ya hayas hecho unos cuantos, pues ya. Sí, primero voy a. Hombre, quería hablar del GT40 del Ford, pero el de Le Mans. El El de de los aquello. 60, quieres Es decir. el de aquellos años maravillosos. Iba a hablar también del Jaguar Tipo E, que también es un coche que me parece Claro. bastante interesante. Con Es que. con un Le Mans terrible, Sí, sí, que es sí. el del 55, o sea que, bueno, Ese fue el ahí. que retiró a Mercedes, ¿verdad? De la competición durante no me acuerdo Exacto. cuántos años. Mm. Sí, sí, exactamente. Y algún Es que coche más. imaginaos, Mm, a 10 años de haber acabado la Segunda Guerra Mundial ujú. y un accidente que cascan ciento y pico personas. Bueno, 80 y tantos, pero en realidad, en fin, ya sabes. Sí, el automovilismo, el motorsport es peligroso, ¿no? El motorsport is Siempre, dangerous. siempre, 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 siempre. Pues un placer, Jero. Pues Cuando igualmente, quieras, aquí estoy. sí, hombre, pienso contar contigo para más. Estos son cebolletadas mezcladas con técnica también, o sea que Claro, es que esa es la gracia, joder. estamos, estamos aquí metiendo ahí ya un poquito.